Amigos televidentes, muy buenos días y gracias por acompañarnos en otra entrega de Puntos de Vista en esta mañana dominical un poco complicada. Tendremos una interesante entrevista. La hemos hecho una consolidación y corresponde a nuestro buen amigo el ingeniero Miguel Peña, un experto minero, investigador, profesor universitario, asesor minero del Poder Ejecutivo. Bueno, si nos ponemos a definir su currículum, vamos a llevarnos una parte del programa. Pero antes de conversar, iniciar esta conversación, vamos a hacer una breve pausa comercial. Volvemos en unos instantes. Don Miguel Peña, buenos días y bienvenido a Puntos de Vista. Muchísimas gracias nuevamente. Para mí es un encanto compartir con usted, principalmente en un momento tan importante para la economía nacional, que el tema minero esté en la agenda nacional. Sí, estamos a ver, yo le decía y le preguntaba incluso antes, en la parte informal de esta entrevista, que si somos un país minero, que si podemos considerarnos como una mini potencia minera. Sin lugar a duda, los recursos naturales no renovables, en el caso de la minería y de hidrocarburos, estamos en un posicionamiento económico muy importante. Hemos visto cómo en estos últimos 90 días el precio del oro se ha consolidado y ha habido un posicionamiento y unas proyecciones de precios de oro que jamás nos podíamos imaginar que podía llegar a esos umbrales. Esto conlleva a que naturalmente la dinámica de la minería esté impulsada por ese factor tan importante como es el factor del oro y la mineralogía nacional. Tenemos reservas que pudiéramos alcanzar el orden de los 2 millones de onzas oro equivalente. ¿Qué significa eso? Bueno, tenemos en Pueblo Viejo, tenemos una de las minas a cielo abierto más importantes de toda América. Ahí tenemos unas reservas mineras que ya nos llevan hasta 20 años más. Ahí tenemos ya más de 26 millones de toneladas, 26 millones de onzas de oro equivalente. Y así sumamos entonces las reservas que se añaden con la compañía minera Cormidón, las reservas de níquel, que a pesar de que la explotación minera de Falcondo en este momento está paralizada, pero sus reservas mineras todavía siguen ahí vigentes. Tenemos el potencial. ¿Están cuantificadas esas? Ya hay reservas cuantificadas que darían vida al yacimiento por otros 10 o 15 años más, dependiendo de la tecnología que pueda aplicarse para ello. El níquel ha sido considerado como uno de los minerales estratégicos. Hoy en día está en la lista de minerales estratégicos, tanto de los Estados Unidos como en la lista de Europa. De manera tal que el níquel es uno de los elementos más importantes para la alta tecnología. Asimismo, seguimos con los proyectos de exploración, ya en su fase final, como es el proyecto Romero, que ahora mismo está cursando un estudio de viabilidad ambiental, de determinar si es viable desde el punto de vista ambiental esa explotación minera, la de San Juan de la Romero, el proyecto Romero de San Juan, donde ahí vamos a tener otra mina subterránea y asimismo podemos también seguir hacia restauración. Ahí tenemos cuantificado un yacimiento por parte de la compañía junior canadiense Unigold y además con un potencial en todo su entorno de una asociación que ha hecho con Barrick a través de una subsidiaria de Barrick que se llama Boyo Mining, donde hay un potencial de tener un pólfido de cobre de grandes tonelajes que eso nos va a posicionar. No todos somos expertos en minería. Sí. Los yacimientos de pórfido
son los yacimientos donde a través de un efecto vulcanismo se disemina, por llamarle así, se dispersan la mineralogía y se encuentra entonces el cobre, que como elemento principal, erráticamente distribuido dentro de sus formaciones. Eso se llaman pórfidos. Los pórfidos son grandes volúmenes, principalmente cobre y de bajo contenido. Por eso los volúmenes y su explotación es de capital intensivo. Pero si seguimos también en esa misma línea, en los últimos años se ha retomado la evaluación de aquellas antiguas yacimientos de bauxita en Pedernales, donde a través de la Reserva Fiscal Ávila se ha hecho un estudio intensivo de los minerales de tierras raras. El país, con esos yacimientos, puede posicionarse como uno de los países más importantes en la producción de tierras raras. Naturalmente, todo esto conlleva a un desarrollo, como es la minería de capital intensivo, que necesita convertirse de un depósito minero a una mina en producción. Por consiguiente, tenemos que tener una actualización de la ley minera, una política minera que sea coherente, una política minera hacia la minería verde, hacia una minería responsable. Como somos un país insular, la parte más importante de la minería nuestra es una minería que sea sostenible. Pero yo quiero que hay algunos detalles como técnicos que sería bueno explicarlo, o sea, porque no es, cuando se habla de que hay proyectos, que hay propensión para esto, pero que hay explotación, pero ahora tú hablas de un tema que pasa de depósito a mina. A mina, o sea, ¿cómo es que se dan todo eso? Sí, es como en una industria. Una industria, tú tienes un mercado, digamos, donde para tú llegar a la parte industrial, pues tú necesitas poner una serie de elementos en línea para llegar a una producción. Entonces, ¿qué sucede? Con la geología, tú tienes que determinar cuál es el ambiente geológico donde puedan existir yacimientos mineros. A esa fase se le llama prospección. Normalmente, terminar ese ciclo minero puede tomar de 25 a 40 años. ¿Cómo? La minería es de estudios intensivos, además de capital intensivo. Necesita entonces tener mucha coherencia, por eso es importante ese ambiente de inversión, ese ambiente de tener una política minera que sea coherente, de tener una legislación minera que dé la seguridad a las inversiones, porque, por ejemplo, el proyecto de restauración comenzamos en los años 1982, siendo yo director general de minería en ese prospecto. En el 82. 1982. Naturalmente, pasaron unos años. Estos muchachos no habían nacido todavía. Pasaron unos años de dormilona. Se rescató de nuevo en el año 2000, cuando pusimos a licitación todos los proyectos mineros que venía desarrollando Rosario Dominicana y el Estado Dominicano. En ese momento, restauración, los pusimos en licitación pública internacional, ganó una compañía canadiense, una junior canadiense, y a partir de ahí comenzó su prospección y su evaluación. Todavía hoy no está en producción, se indica que se ha invertido más en el orden de los 30 a 40 millones de dólares, sumando lo que se invirtió en la época del Estado Dominicano, y así es la minería. Nos encontramos hoy frente al proyecto Ávila de tierras raras en Pedernales. Ese proyecto, ese depósito, se conoció sus primeros estudios en los años 1948, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos buscaban aluminio y buscaban industrializar el aluminio, muy importante para la industria de los aviones y todas las fases industriales. Una misión, por coincidencia también, del U.S. Corps llega a Dominicana y asimismo
también esa misión se comparte con la parte de Haití y determina esa evaluación de las bauxitas de Pedernales, de la bauxita de Bauruco. En el año 1958, entonces comienza ya la producción a través de la Alcoa Corporation de este lado, y del lado de Haití comienza entonces también concomitantemente Reynolds Aluminum International. Entonces ahí vimos cómo en un periodo de 10 años se pasa de una fase de prospección a una fase de producción. O sea, esa es la cronología típica de un yacimiento minero. Y si nos vamos a Pueblo Viejo, tenemos que ir desde la colonia. De esa parte histórica de la minería tenemos que hablar, pero vamos a hacer una breve pausa comercial. Volvemos en unos instantes. Continuamos la conversación con el ingeniero Miguel Peña. Por lo visto, este es un territorio donde la minería siempre ha estado presente y con altas y bajas, pero hasta desde los cuentos de las colonias, o sea... Cambiar los espejitos por oro y todas esas cosas. Y los galeones que se hundieron en el trayecto hacia la corona, lleno de oro, y bueno, que todavía se dice que hay mucho en los mares por ahí. Exactamente. Pero bueno, ese tema, yo pensé que el tema de la tierra rara era algo como más noble, pero si eso ya tiene un poco tiempo ya en debate, y ahora más bien parece que China es la que ha puesto o tiene el dominio. Creo que leí que tiene como un dominio de un 70%. Un 88%, y el procesamiento llega quizás hasta algunos de los renglones, porque son 16 elementos. Los lantánidos, que son los elementos donde están constituidos los elementos de tierras raras, se especializan y China justamente ha tomado la delantera mundial. Y tiene la reserva mayor del mundo, 220.000 toneladas de óxidos de tierras raras. Porque una cosa es el mineral en bruto y otras cosas son ya los óxidos, que ahí es donde se contabiliza cuál es la reserva mundial que tenemos distribuido. Sin lugar a duda, el tema es muy importante, es un tema geopolítico que justamente vemos hoy en día cómo se debate a diario a través del posicionamiento de los Estados Unidos, la administración Trump y la administración China, donde China cada vez que se siente amenazada con sus aranceles, entonces le dice a cualquier país, Estados Unidos, a Japón, Europa, no te doy más prasedomio, no te doy más neodimio. Entonces, que son los elementos más importantes que se usan. Es la base de la tecnología. Para la tecnología, porque estamos conversando de 17 elementos donde cada uno tiene una función ya hoy en día vital para la humanidad. Desde los equipos médicos, desde una pequeña radiografía, desde los colores que vemos en la televisión, en las pantallas, hoy en día se componen de diferentes elementos, hasta lo que es la transición energética con el procesamiento a través de magnetos. Por eso los Estados Unidos, ya consciente en ese balance, una de las primeras posiciones que hizo la administración Trump fue decirle, la guerra vamos a intercambiar con los contenidos de minerales que se tiene Entonces ahí viene la geopolítica. Ahí viene la geopolítica y consciente y la agresividad de los Estados Unidos, la administración Trump, dentro de su política Let's Make America Great Again, haciendo América grande nuevamente, ha definido una política que le llama de la mina al magneto. Entonces los Estados Unidos, a través del Departamento de Estado americano de Defensa, está haciendo inversiones y está haciendo agresivamente investigaciones
científica para poder posicionarse y cubrirse de los efectos geopolíticos y geoeconómicos de China. Todos los días vemos una resolución diferente de cualquiera de los dos países. Por consiguiente, es el momento en donde nosotros hemos retomado la evaluación de esa bauxita que contiene elementos de tierras raras. Nosotros, al inicio de esta administración, durante la transición, dicho sea de paso, ya este proyecto, desde la administración pasada, el proyecto de exploración en la zona de Ávila, había sido concebido, existía una reserva fiscal, que es una figura jurídica dentro de la Ley Minera 146, donde el Estado se reserva una porción de un territorio dentro de una geología de interés y hace entonces los estudios para que el Estado Dominicano definir qué hacer en caso de ser positivo. En este caso, el Estado Dominicano, bajo nuestra administración, durante la transición de gobierno, tuvimos a bien retomar ese proyecto e inclusive, debido a una articulación excepcional, teníamos un colega en el Departamento de Comercio de la Embajada Americana aquí en el país, un también colega de Colorado School of Mines, y pudimos entonces nosotros establecer relaciones, intercambio de informaciones técnicas, y así llega entonces a que los Estados Unidos den una asistencia técnica al gobierno dominicano a través del US Corps. Así se retoma el proyecto, se hace una primera evaluación y nace lo que hoy es el proyecto de tierras raras con unas reservas inferidas. Ya el presidente anunció unas reservas inferidas del orden de los 100 millones de toneladas. Entonces eso nos posiciona a que podamos ir justamente de la prospección a la mina. Todavía tenemos un trayecto largo porque no todo está en disposición con tantas voluntades fenomenales. Entonces tenemos una bauxita que dentro de sus mineralogías tenemos elementos de tierras raras y por consiguiente el desafío que tenemos, además de la evaluación, es también determinar si metalúrgicamente pueden ser recuperados y puede ser económico entonces esa extracción minera. Pero es que hay técnicamente un vínculo en la etimología, qué sé yo, en la composición, o sea, bauxita, tierra rara. ¿Hay algo? Bueno, son de los fenómenos geológicos, que a veces tenemos que referirnos a la disposición del Señor, del Gran Señor, la voluntad de la Virgen de la Altagracia que nos cuida. Pero geológicamente nosotros somos el producto, este arco de la Santilla es el producto de un choque de lo que llamamos placas tectónicas. Entonces en esas placas tectónicas sucedió un fenómeno de erupción, de volcanismo, y eso conllevó a que nuestra geología sea una geología tan diversa y que tengamos en este sistema montañoso de altos relieves, tengamos apariciones de diferentes fenómenos geológicos con diferentes condiciones. Por ejemplo, esa zona sur de bauxita, de Pedernales, de la Sierra de Bauruco, ahí tenemos lateritas que fueron parte de ese proceso de oxidación de esos elementos que vinieron a través de un vulcanismo, meteorización, y se caracterizó entonces esa zona de alúmina, esa zona de bauxita. Cuando nos vamos a la cordillera central, el sistema montañoso nuestro, nos encontramos con el ambiente geológico de lateritas, pero esta vez de níquel en la zona de Farcondo. Si seguimos en esas localizaciones, lo que hemos llamado el triángulo minero, nos encontramos entonces como efecto de ese mismo vulcanismo que tenemos una mineralogía donde tenemos yacimientos metálicos diversos, como es en el caso de la mina hoy en día en explotación de Cormidón. Ahí tenemos cobre,
tenemos zinc, tenemos plomo, tenemos oro. Y estos están en forma de un yacimiento subterráneo, de una minería subterránea, y seguimos a lo que es nuestra máxima expresión geológica y económica, que es el yacimiento Pueblo Viejo, que es un yacimiento único, oro. Nosotros... Y plata, porque... Oro y plata, siempre andan juntos, naturalmente, dicho sea de paso. Es un yacimiento polimetálico, o sea, hay varios metales. En ese yacimiento de Pueblo Viejo tenemos zinc, cobre, oro y plata y otros elementos de menores cantidades. Pero para fines comerciales, ahora mismo solamente se está concentrada la extracción metalúrgica del oro y la plata. Tenemos un yacimiento de cobre, donde es un subproducto que no se está aprovechando totalmente o no se está aprovechando en este momento por parte de la operación de Barrick, pero que en un momento al inicio de la operación sí se utilizó, sí había un circuito. De manera tal que ahí tenemos otros depósitos con cantidades suficientes económicamente. Ingeniero, por lo visto nosotros somos como un país bendecido. Vamos a seguir hablando de todas esas cosas y también de esos 2 libros que usted tiene en carpeta para su circulación. Pero vamos a hacer una segunda pausa comercial. Volvemos en unos instantes. Retornamos nuestra conversación con el ingeniero Miguel Peña. Ya hablamos, o sea, de la minería metálica, como que es el nombre, o sea, con explotaciones, yacimientos, oro, ferroníquel, bauxita, cobre, donde hay oro hay plata, porque eso... Y lo más importante, los elementos de tierras raras, que ahora es el norte que nos está guiando. Oye, pero cualquiera diría que el futuro está brillante. Sin lugar a duda, nuestra economía va a ser fortalecida con el desarrollo de la minería. Hoy en día, el refugio que se tiene hacia la inflación y el desarrollo tecnológico, la transición energética, la humanidad cada día se necesitan mayores metales, más elementos, minerales, y por suerte nuestro ambiente geológico es favorable para eso. Tenemos, como le decía, en ese potencial ahora mismo bajo evaluación de Ávila y con la cercanía que tenemos con los Estados Unidos, el déficit que tiene Estados Unidos de la producción de estos elementos, la amenaza mundial que tiene Estados Unidos frente a otros países y con una política de el nearshoring, de economía cercana, nos posiciona frente a la política de los Estados Unidos y a ese norte que está llevando la administración Trump. Por eso nosotros hemos recogido parte de esas filosofías administrativas, por llamarle así, de la administración Trump, y hemos ya consolidado todas estas ideas y hemos desarrollado lo que llamamos el libro de la mina al magneto. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros no podemos continuar siendo un país exportador de nuestros recursos naturales, sino que se industrialicen en el país. ¿Cómo así? Por suerte, el presidente Luis Abinader, acatando esas ideas, ese posicionamiento, ha conformado una empresa estatal que le llama Emidón, Empresa Minera Dominicana, Emidón, que sería la empresa del Estado para poder representar los intereses nacionales en la explotación de las tierras raras. El posicionamiento dominicano en la cercanía con los Estados Unidos, en la industrialización, la política que lleva el presidente Donald Trump. La administración su administración está llevando a cabo lo que se llama conformación de joint venture. El Estado, o sea, el Estado americano, los Estados Unidos, a través del Departamento de Defensa, está invirtiendo en empresas mineras de tierras raras. Recientemente, Estados Unidos acaba
de conformar un joint venture con una empresa americana que se llama MP Mineral, Mountain Pass Mineral, donde el Estado, a través del Departamento de Defensa, invirtió unos 400 millones de dólares para poner en industrialización esas tierras raras. Además, le ha dado un contrato especial con precios específicos, garantizados por los próximos 10 años. Entonces, nuestra línea de pensamiento es que nosotros deberíamos seguir esa misma ruta. Entonces, convertirnos en un país que procesemos hasta cierto nivel esos elementos de tierras raras y a partir de ahí entonces asociarnos con capitales, con inversionistas, con el mismo Estados Unidos, el Departamento de Estado, para entonces llegar hasta la industrialización, que una de las partes más importantes es la industrialización del magneto. Los magnetos son elementos fundamentales, son el praseodomio, el neodimio, que es parte de los elementos que tenemos en nuestro yacimiento, pueden ser industrializados y pudiera entonces el Estado Dominicano conformarse ese joint venture, no solamente para la mina dominicana, sino también en la industrialización en los Estados Unidos. Ese es el cambio, cambiando el chip que tenemos que hacer de ser un país con maximización de nuestros recursos. O sea, que no suceda como sucedió aquella vez con la bauxita, donde Alcoa se llevaba la bauxita, la procesaba en una refinería en Texas, en Point Comfort. No, vamos a ser entonces proactivo y ser más abierto y adecuando hoy esta transición energética a las nuevas modalidades financieras. Y el esquema de alianza público-privada que existe, ¿no podría también ser una plataforma para esa? Justamente, eso es parte de ese joint venture, una plataforma donde haya una alianza público-privada, donde el Estado Dominicano sea el dueño de los recursos y a través de esa alianza público-privada pueda entonces llegar tanto a la minería como también hasta la industrialización, porque para tú poder tener aceptación y tener los incentivos fiscales de los Estados Unidos, tiene que ser procesado en los Estados Unidos, en territorio americano. En este libro yo hago diferentes análisis de dónde pudiéramos posicionarnos, en qué estado ofrece Texas versus Connecticut, Pittsburgh, versus Missouri, versus otros estados, donde hay diferentes incentivos fiscales para la industrialización y donde existen ya industrias de magnetos, de vehículos, de formación de eólicas, generación de turbinas para fines militares, en fin, ese es nuestro mercado y hacia allá que debemos... Vamos para Tulsa, para allá, Oklahoma. Así es que debemos llegar, así es donde debemos llegar. Todos esos análisis los comparamos y los ponemos en comparación en estos esquemas que hemos hecho desde la investigación que venimos haciendo, tomando como siempre como residencia nuestra Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, UTECO. Y tomando en cuenta ya todas esas investigaciones, porque por lo visto tenemos bastantes años investigando, pero ¿no se le ha dedicado algún capítulo al oro negro también? Justamente, parte de la dinámica de esta administración ha sido conllevando un programa de investigación que venía desde la administración pasada, donde se hicieron unas licitaciones y eso fue parte de las investigaciones que hicimos durante la transición de gobierno, que se pudo viabilizar la firma final de la empresa petrolera Apache, que está haciendo unas evaluaciones en la zona sur de San Pedro y ya lleva la etapa final de esas investigaciones, hasta que recientemente, también, dicho sea de paso, apenas hace 2 días, el Congreso Nacional acaba de aprobar otro contrato de otra licitación que hizo esta administración del Ministerio de Energía y Minas, donde una compañía de inversionistas internacionales y locales están haciendo exploraciones en la zona del Cibao noroeste. Tenemos que esa llanura, ese valle del Cibao, esa zona sedimentaria,
para nosotros le hemos definido que es una de las cuencas sedimentarias vírgenes más grandes que tenemos en América Latina. Pero ya se han hecho exploraciones, esta compañía ya ha hecho alguna prospección y anunció recientemente que está trayendo ya la segunda fase de esa prospección, haciendo perforaciones. Y ellos han anunciado que han encontrado unas anomalías que quieren probarla. Ya está definida indirectamente a través de métodos geofísicos, una geofísica tridimensional, y han podido entonces delimitar un área donde hay un potencial de que exista allí almacenamiento principalmente de gas. Ya próximamente estarán anunciando la llegada de sus perforadoras y sus actividades de campo, de evaluación de campo. O sea, que en los próximos meses tenemos definido también ese cuestionamiento que desde aquella vez del anuncio del famoso charco largo nos hemos quedado traumatizados. El país tiene un trauma hacia los hidrocarburos y pensamos que en los próximos meses puede estar definido. Después de Charco Largo se habló también de carbón. El carbón de Sánchez. El carbón de Sánchez, Sí. que tampoco no fue muy cosa. Pero hay otra parte de sus investigaciones que está plasmada en el segundo libro, pero antes de iniciar, que esa será nuestra última fase de esta entrevista, vamos a hacer una nueva pausa comercial. Volvemos en unos instantes. Continuamos ya con la parte final de esta interesante entrevista con el ingeniero Miguel Peña, quien es experto minero, ex director general de minería, asesor minero del Poder Ejecutivo, investigador de la Universidad UTECO. Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, que es la única universidad que ha nacido de una mina, porque justamente parte de los beneficios de Rosario Dominicana, el famoso 3%, se le otorgaba a la provincia Sánchez Ramírez y de ahí se invirtió en una universidad. Es la única universidad que imparte geología, de manera tal que ahí estamos tratando de conformar ese conocimiento, pasar el conocimiento a las presentes y futuras generaciones. Dentro de los esquemas de investigación que hemos hecho, también hemos estado en los últimos 5 años enfocados a lo que es el mar, los océanos. Nosotros decimos que vivimos de espalda al mar. Nosotros hemos incursionado a través de varias instituciones internacionales. Hay una institución que, dicho sea de paso, en una ocasión y se hizo la convención aquí en el país y usted tuvo a bien entrevistar a Luis Somoza, que es un famoso investigador español. Entonces, dentro de esas investigaciones hemos podido delinear, enfocarnos en que el país tiene la capacidad geológica y también política de extender sus límites hacia la plataforma continental. Hemos llevado a cabo investigaciones, acogido, enmarcado dentro de lo que es la ley de mares de los océanos de Naciones Unidas, donde hay un departamento especial que se llama CONVEMAR, donde ahí se establece cuáles son los lineamientos que deben seguirse para actualizar los límites de las plataformas marinas en los océanos de los diferentes países. Actualmente nosotros estamos investigando y hemos podido delinear que el país tiene el potencial de extender otros 47.000 kilómetros cuadrados de su plataforma de soberanía en los océanos. Eso significa que aquellos recursos, además de los recursos tradicionales de peces, vida silvestre, etcétera, que tenemos en los mares, también los recursos naturales que están en las plataformas pudieran ser de dominio nuestro, investigarse
y tenemos un potencial fabuloso. Por ejemplo, siguiendo esa misma bahía de Pedernales, la que le llamamos la Beata Ridge, la plataforma de la Beata, que se extiende hasta el continente sudamericano y hacemos linderos con Colombia y con Venezuela, donde en esa plataforma justamente se han descubierto grandes yacimientos de gas y de petróleo por parte de Colombia, por parte de Venezuela. Entonces, hay una ley que gobierna Naciones Unidas que dice, si las plataformas de un país geológicamente se extiende esas cordilleras a través de los océanos y colinda con la otra plataforma de su país vecino, donde colindan esas dos placas tectónicas o esas dos plataformas, hasta ahí pudiera llegar el límite de ambas naciones. Esto está naturalmente gobernado por una extensión hasta 300 millas, de manera tal que nuestra extensión hacia las 200 millas que tenemos de dominios de zona económica, pudiéramos llegar hasta 300 millas, lo cual nos pudiera convertir en una extensión en todo su perímetro, lo cual conllevaría un área adicional de unos 47.000 kilómetros cuadrados, y naturalmente el foco de investigación está entre los 90.000 a 120.000 kilómetros cuadrados. Entonces en el sur tenemos el potencial, en el norte tenemos también las formaciones, esas formaciones geológicas de la cordillera central y septentrional se extienden hacia los océanos en nuestra plataforma continental norte. Y ahí tenemos potenciales de esos mismos yacimientos, de esos vulcanismos, tener también yacimientos de níquel, de ferroníquel, de tierras raras. También hay unos elementos especiales de manganesos. O sea que hay un potencial de minerales en todo el entorno de nuestra plataforma. Nuestras riquezas pudieran extenderse, según los estimados que tenemos, quizás del orden de los más de 5.000 millones de dólares. Es un estudio que hay que empezarlo, estamos ya tarde, el país debe acogerse a las leyes de Convemar, solicitar el país esa extensión e iniciar sus estudios para entonces poder definir geológicamente cuál es ese límite. Se solicita a través de la Comisión de Límites Marítimos de Naciones Unidas, bajo el Departamento de la Unidad de Convemar de Naciones Unidas. Esos son los gobiernos de los océanos. Recientemente, España acaba de ser ratificada una solicitud que hiciera hace 15 años. Estos estudios toman mucho tiempo, es como explorar, es como prospectar en los territorios insulares, pero ahora nos vamos al fondo de los océanos y normalmente hay que hacer mucho trabajo de sísmica, hay que hacer mucho trabajo de geointerpretación, tenemos que invertir para hacer esos trabajos, pero el potencial está ahí. Hemos hecho estudios en este libro que vamos a poner en circulación el próximo jueves. Eso le iba a decir cuándo y dónde. Porque este libro será puesto en circulación el próximo jueves a las 4 de la tarde, quedan invitados, en el Salón Eduardo Latorre del edificio de la Cancillería Dominicana, y ahí ponemos a circulación y vamos a hacer una presentación del contenido del libro. Como parte de los conferencistas viene el señor Luis Somoza, que ahora mismo justamente está en Naciones Unidas recibiendo ya la confirmación de la extensión del territorio de 40.000 kilómetros más que le dieron a España. Así que ahí vamos a tener en discusión todos estos componentes y la necesidad que tiene el país de hacer esa apertura, de hacer esa solicitud. No temerle, es un proyecto de Estado, no es un proyecto de una administración, puede coger 10, 15, 20 años, pero lo importante es comenzar los estudios, que a la fecha no lo hemos hecho. Esa es nuestra iniciativa y eso es parte de la investigación que venimos haciendo, tanto el ingeniero Edwin García, que ahora mismo es director de Geología de UTECO, como también el ingeniero Rolando Muñoz, que es parte del equipo de regencia de la gobernación del directorio de UTECO.
Entonces, hemos hecho conformación de un equipo de investigación conformado por Miguel Peña, quien es el director del proyecto, Rolando Muñoz y Edwin García. Lo esperamos para poder compartir estas nuevas iniciativas. Sabemos que es un desafío de nación, pero necesitamos dejarle eso a nuestra presente y futuras generaciones. Ingeniero, gracias por aceptar nuestra invitación. Siempre usted por acá será bienvenido. Muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.